adelante, después de presionar y aplicar todos los peores métodos de la política para evitar que se sancione ayer la ley en forma definitiva en el Senado de la Nación. Pero compañeras y compañeros, lo que hay que empezar a decir con claridad de que este gobierno está en cabeza de un mentiroso. Macri les miente a los argentinos y hoy volvió a mentirles. Hoy dijo que la irresponsabilidad era de la oposición. Hoy dijo que si tenía que promulgar la ley que reducía las tarifas, tenía que dejar de pagar la asignación universal por hijo. Yo quiero decirle, compañeras y compañeros, que todo eso es mentira. Recién se lo decía a los compañeros y en la conferencia de prensa. La plata está en otro lado, no en el lugar, no en el pueblo. El problema del presidente es que siempre protege a algunos y perjudica a otros, como perjudicó a los jubilados y a los pensionados en diciembre del año pasado cuando se sancionó la ley previsional. Que la plata la vaya a buscar y le pregunte al presidente del Banco Central, que paga 1.500 millones de pesos por día por los intereses de las LEVAC. Que le pregunte al presidente del Banco Central, que rifó 10.000 millones de dólares en la corrida bancaria de hace 15 a 20 días atrás. Esos 10.000 millones de dólares significan 2 YPF. Cuando nacionalizamos YPF, el Estado Nacional puso 5.000 millones de dólares. 2 YPF significa el 100% del déficit comercial del año pasado, 8.450 millones de dólares. Significa más de lo que le pagamos al Club de París, una deuda que existía desde la época de la dictadura, 9.650 millones de dólares. Entonces, la plata tiene que buscarla de ese lado. También tiene que buscarla en la rentabilidad enorme que han tenido las eléctricas y las gasíferas, que son propiedad de los amigos del presidente. Hay que decirlo con claridad, compañeras y compañeros. Este es un gobierno que tiene mano de hierro para los sectores populares, para los jubilados, los pensionados, los trabajadores, y tiene mano de lana para los amigos del poder y para los poderosos. Tiene mano de lana para los bancos, para los amigos del poder, para los sectores financieros, para los amigos del presidente. Entonces el problema es cómo se asignan los recursos en la Argentina. Miren, es tan mentiroso el presidente que es cierto que bajó la cuenta de subsidios económicos, la partida de subsidios económicos, que es la partida que tiene incorporados los subsidios, pero en el mismo porcentaje que bajó la partida de subsidios económicos, aumentó la partida de servicios financieros, que es la cuenta en donde se pagan los intereses de la deuda, la partida donde se pagan los intereses de la deuda. Es decir, que indirectamente lo que cada uno de nosotros paga más de luz, paga más de gas, termina financiando el pago de los intereses de la deuda. Al contrario, nosotros podíamos tener los subsidios que anteriormente teníamos, porque no teníamos que pagar esos intereses de la deuda y porque llevamos adelante una política de desendeudamiento, compañeras y compañeros. Todo depende de cómo se administra y de dónde se orienta la política económica, y esta es una política económica orientada fundamentalmente al sacrificio de los sectores populares y a la concentración económica. Y esta crisis, compañeras y compañeros, que tenemos hoy acá, no hay que echarle la culpa a nadie. El único que tiene la culpa de la crisis económica es el presidente de la Nación, que aplicó una política absolutamente antipopular que llevó a una crisis en la Argentina. Nosotros estuvimos gobernando 12 años y medio y nunca tuvimos esta situación económica. Y pasamos crisis como la del 2008, del 2011, 2014. Y nunca llevamos a la Argentina a este lugar de la crisis. Entonces es la política económica que definió el presidente Macri que nos lleva a este lugar. Y compañeras y compañeros, hay que decirlo con claridad, además, intentaron demonizar la palabra subsidio. Parecía que subsidio era una mala palabra.
te hacían sentir culpa a vos, que tenías subsidiada la luz, el gas. En realidad, compañeras y compañeros, todos los principales países del mundo tienen subsidiadas las tarifas. Estados Unidos, Alemania, Australia tenían nivel de subsidio de tarifas mayores que la Argentina en el año 2015. Lo que no es adecuado, lo que no es moderno, lo que no nos iguala con los principales países del mundo es la decisión que tomó el presidente de volver al Fondo Monetario Internacional. Al Fondo Monetario Internacional van los países que tienen problemas, solamente 30 países en el mundo tienen créditos con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina, cuando le den entre 20.000 y 30.000 millones de dólares, va a ser el país que más le va a deber al fondo. Hoy es Ucrania con 6.700 millones de dólares, es decir, que pasamos de ser un país que no le debía nada al fondo para ser el país que más le debe al fondo. La forma de crédito stand-by solamente la tienen 3 países en el mundo: Jamaica, Irak y Kenia. Y estos tipos están orgullosos de eso. Volvimos al mundo, pero al peor de los mundos, compañeras y compañeros. Los países importantes del mundo no tienen crédito con el Fondo Monetario Internacional, no tienen deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque sabe de las condicionalidades que pone el Fondo Monetario Internacional. Y la cosa va a terminar peor de lo que está ahora. Compañeras y compañeros, el fondo te va a pedir más deuda, más ajuste, más recesión. Entonces vamos a estar en un nivel peor. Yo el otro día le pregunté a Peña, le digo, ¿y después del fondo a dónde vamos? Cuando terminen financiando los 30.000 millones de dólares, nueva fuga de capitales, ¿a dónde vamos? Como también me pregunto, el mes que viene o este mes, cuando tengan que renovar las LEVAC, ¿qué van a ofrecerle? ¿El 50% de tasa de interés? Es imposible, compañeras y compañeros. Es imposible que este programa económico se sostenga. Nosotros lo sabíamos desde el primer día. Desde el primer día dijimos que este camino que llevaba el gobierno era un camino que lo iba a depositar en este lugar. Y el gobierno y el presidente siguen mintiendo. Macri fue un privilegiado. Fue el primer presidente de la democracia que recibió el gobierno de un partido político distinto al que él encabeza, y ese acto no se hizo en medio de una crisis económica. Esto fue así. El país tenía bajo endeudamiento, desocupación debajo del 6%, la economía estaba funcionando. Todo funcionaba. ¿Había problemas? Sí, había problemas. Los agravaron. Los agravaron. Y esto es lo que ha sucedido en estos 2 años y medio. Yo a veces me pregunto cómo hicieron en tan poco tiempo para ponerse la Argentina de sombrero. ¿Cómo hicieron para chocar la calecita? Entre paréntesis, la historia siempre te presenta algunas singularidades que vale la pena destacar. Néstor Kirchner, a los 2 años y medio, Mauricio Macri, a los 2 años y medio, nos mandó al fondo. Entonces, compañeras y compañeros, lo que hoy está pasando en la Argentina también nos ubica a nosotros como fuerza política en un lugar distinto. El lugar distinto es que los argentinos necesitan que nuestra fuerza política, que la oposición en términos generales, genere una nueva expectativa, una nueva esperanza, un nuevo sueño. Los argentinos ya no le creen más a Macri. Los argentinos no tienen expectativa, no tienen esperanza en lo que pueda hacer Macri. Es más, todo el mundo piensa que nos va a llevar a un lugar peor desde donde estamos hoy. Pero ese estado de falta de credibilidad, de decepción que tienen los argentinos solamente no se les puede resolver
si nosotros somos capaces de construir un nuevo sueño, una nueva utopía, una nueva esperanza. Se terminó solamente la época de resistir, compañeras y compañeros. Hay que construir una nueva propuesta política que esté dispuesta a gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre del 2019. Y esto también exige de nosotros como fuerza política una actitud distinta. Y esto también se lo quiero decir a todos los compañeras y compañeros. Basta de estar en penitencia. Un hecho de soberbia. La verdad, compañeras y compañeros, al contrario, hay que ser orgullosamente humilde. Saber que lo que hicimos durante 12 años y medio siempre estuvo destinado a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Pero no creer que eso nos da ningún valor ni ninguna autoridad superior a otro argentino. Necesitamos de todos los argentinos para reconstruir la Argentina a partir del 10 de diciembre del 2019. Vamos a volver, compañeros, pero no solamente nosotros, vamos a volver nosotros con los otros, los que piensan igual que nosotros, pero también con los que piensan distinto. Tenemos que convocar a todos los argentinos, porque la tarea va a ser ciclopia después del 10 de diciembre del 2019. Para eso es necesaria la unidad, pero la unidad corre un único riesgo, compañeras y compañeros, que se pretenda presentar como una asociación de dirigentes o una foto entre dirigentes que se juntan independientemente de las distintas miradas que tengan solamente para preservar o para repartirse espacio de poder. La unidad sin ideas, la unidad sin programa, la unidad sin objetivo, compañeras y compañeros, tampoco nos sirve. Hay que tener un programa y hay que comprometerse con los argentinos, compañeras y compañeros. Por eso yo digo, primera medida de un gobierno nacional impopular, el 10 de diciembre. Más las tarifas van a aumentar más allá de lo que aumenten los sueldos. Hay que tener una política monetaria alejada de estas tasas de interés exageradamente positivas. Miren, compañeras y compañeros, el mundo está dominado por la finanza, no por la producción. Entonces hay que luchar contra eso. Los países no se hicieron así. Nuestras comunidades no se hicieron en base a lo financiero, se hicieron en base a la producción y al trabajo. Valores tradicionales de nuestro espacio político, de nuestro movimiento, de los argentinos. La Argentina creció con eso, con esa mezcla entre inmigrantes y criollos, que llevaban adelante una comunidad en donde alguien invertía, compraba una máquina, generaba trabajo. Y así fue creciendo la Argentina. ¿Cómo podemos vivir en un país en donde lo único que es rentable es la timba financiera? Un empresario que tenga un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento, me lo decían hoy en la reunión que tuvimos. Vas al banco a cambiar un cheque, te cobran el 75%, 80%. No puede seguir trabajando, no tiene capital de trabajo. El que tiene la plata para poner un negocio, ¿qué va a ir a poner un negocio?
Lo que va a hacer es agarrar y poner esa plata en el banco porque es lo que le da rentabilidad y lo que le da seguridad y tranquilidad. Entonces lo que hay que luchar es contra este sistema financiero, con los que ganan plata sin hacer nada. El sistema financiero es de los haraganes, de los que no laburan nunca en su vida. Entonces no se puede tener esta política monetaria. Hay que tener una política monetaria donde la tasa de interés sea negativa con respecto a la inflación, a lo sumo neutra, que permita y que proteja al que invierte su capital y al que trabaja en la Argentina. Hay que tener una política comercial. El mayor problema en la Argentina es el déficit comercial. Porque el déficit comercial, que es el más grande de los últimos 30 años y que va a ser más grande el de este año que el del año pasado, significa los montos de dólares que la economía real no produce. Entonces esos dólares hay que buscarlos con deuda. Y la deuda hay que pagarla con pesos. Y ahí aparece el déficit fiscal. Pero si acicás el déficit de la balanza comercial, vas a tener que ir a buscar menos dólares. Para eso, compañeras y compañeros, hay que mejorar las exportaciones, pero hay que dejar de importar las cosas que se puedan hacer en la Argentina. Hay que poner un cartel grande en la aduana que diga: todo lo que se fabrica en la Argentina se vende en la Argentina con prioridad. Y de esa manera, compañeras y compañeros, alejar Entonces, compañeros, estas son 4 o 5 ideas que tiene que expresarle al conjunto de la sociedad para tratar de construir este nuevo sueño, una nueva epopeya. Pero hay que tratar de transmitir esperanza. Ellos van a jugar, compañeras y compañeros, con el escepticismo. Saben ustedes que deben conocer, ahora es una población mayoritaria, los macristas arrepentidos. ¿Qué te dicen? Son todos iguales. ¿No? ¿No es cierto? ¿Qué te dicen? Son todos iguales, al final este era igual que la otra, ¿viste? Todo ese tipo de cuestiones. Bueno, compañeras y compañeros, la verdad es que nosotros necesitamos convencerlos absolutamente a todos. Tenemos que devolverle la esperanza a todos, porque no nos sirve un pueblo que esté escéptico, un pueblo que esté sin esperanza, un pueblo que esté sin ganas. Nosotros necesitamos de todos, porque la verdad que si no tratamos de transmitirle de que al final del camino hay una puerta, una ventana que se abre, hay una salida al ajuste, hay una salida al ajuste y al endeudamiento, bueno, va a ser muy difícil. Y esta es nuestra principal tarea como fuerza política, compañeras y compañeros. Tenemos que demostrarle a los argentinos que somos capaces de resolver los problemas que va a tener la Argentina en el futuro, que van a ser muchos por todo esto que va a pasar. Entonces nuestra tarea como fuerza política es esa: construir una fuerza política electoral, un espacio político electoral que sea capaz de representar a la mayor cantidad de esos argentinos que hoy son críticos a Macri. Y mientras tanto, compañeras y compañeros, hay que tener muy presente el concepto de solidaridad en los tiempos que vienen. Los compañeros, los argentinos la van a pasar mal. Es criminal el plan económico de Macri. El plan económico del Fondo Monetario Internacional es criminal.
Todos los días van a aparecer situaciones. El otro día cerró una fábrica en Chascomús, 400 trabajadores. Ayer una fábrica de alfombra en Mercedes, 60 trabajadores. Todos en la calle. El sector comercial está absolutamente frenado porque no hay consumo. Me dicen los comerciantes, hasta el día 10 entra alguno. Después del día 10 no entra nadie. Entonces todo esto va a suceder y todo esto va a generar mayores, no solamente empobrecimiento, por lo que significa la pérdida del poder adquisitivo, del salario, de las jubilaciones y de las pensiones, sino también va a generar pérdida de puestos de trabajo por la recesión económica. Entonces hay que ser muy solidario, hay que estar muy presente con todos los compañeros, con el que más lo necesita. Y al mismo tiempo ir construyendo esto de la esperanza. Porque lo que van a intentar hacer es siempre poner la culpa en el otro. Entonces hoy Macri y algunos periodistas amigos nos acusaban de irresponsables. Compañeras y compañeros, el único irresponsable es Macri, que explicó un plan económico que llevó a la Argentina a la crisis. Que si hubiese aplicado otro plan económico no estaríamos en la situación que estamos. Y no se preocupen por Vidal, porque yo cada vez que venía a la provincia de Buenos Aires, alguno me decía, ¿y Vidal? Y Vidal es distinta. Bueno, fíjate lo que dijo de las universidades y de los pobres, ¿no? Así que no se preocupen, que con Macri se cae Vidal también. Porque cuando la sacan de la rutina del cocheo y dice la verdad de lo que piensa, ahí está lo que termina pensando. Y también, compañeras y compañeros, nosotros también tenemos que empezar a pensar en tener una comunicación simple, una comunicación lo más llana posible. Muchas veces los compañeros me dicen, y bueno, pero ellos van a tener los medios de comunicación. Sí, tienen los medios de comunicación, también no pueden tapar el sol con las manos. Pero nosotros que no tenemos los medios de comunicación, tenemos que ser lo más simple posible en nuestra comunicación. Yo siempre recuerdo que cada vez que el movimiento nacional y popular, que el peronismo, logró sintetizar en una frase, en una consigna, un cúmulo de ideas, la verdad que fueron epopeyas enormes las que sucedieron posterior a la aparición de esa consigna. En el 46 uno decía Perón o Bader y estaba absolutamente claro lo que quería significar. En los 70 liberación o dependencia. Y también decía una cantidad de cosas. O cuando los compañeros pensaban lucha y vuelve, nadie venía y te preguntaba, che, ¿quién vuelve? ¿No? Era Perón el que volvía. Todo el mundo sabía. Bueno, hay que tratar de buscar consignas simples que sinteticen lo que está pasando hoy en la Argentina. Si nosotros logramos sintetizar eso, si logramos generar una propuesta, si logramos generar las expectativas necesarias, para que el conjunto de la sociedad empiece a creer en una nueva propuesta política, compañeras y compañeros, vamos a ir en el buen sentido. Y eso es un imperativo histórico que tenemos como fuerza política. Porque además, lo quiero decir con claridad, no hay otra fuerza política que pueda ocuparse de eso. Miren, compañeros, en 2 años y medio, o los 2 primeros años, nosotros fuimos absolutamente eficaces a la hora de resistir, porque los 2 primeros años de gobierno de Macri nos persiguieron, nos descalificaron, nos denunciaron, nos estigmatizaron.
estos días lo empezó a utilizar de vuelta, ¿no? ¿Quiénes eran los opositores responsables? En realidad, Macri quería liderar la oposición, el oficialismo, y quería decidir quiénes eran los opositores. Y buscaban un escenario de esa característica. Miren, compañeras y compañeros, no es la primera vez que sucede. En el 89 después nos dimos cuenta que los tres candidatos a presidente tenían el mismo plan económico. Y en el 99 exactamente lo mismo. A nosotros, por los 12 años y medio de gestión, no nos persiguen por los errores que seguramente habremos cometido. Nos persiguen, compañeras y compañeros, por los aciertos, por haber llevado adelante una política que siempre incluyó, que siempre generó equidad, que generó movilidad social ascendente. Fíjense la antítesis. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires dice que no hay que crear universidades donde están los pobres, porque los pobres nunca llegan a las universidades. Gran homenaje a los 100 años de la reforma universitaria le hizo la gobernadora en estos días. Pero la realidad muestra el espíritu de clase que tiene este gobierno. Además, compañeras y compañeros, hay que decirlo con claridad, es un gobierno impúdico. Este es el único presidente del mundo que defiende las guaridas fiscales y los paraísos fiscales y las cuentas offshore y las empresas offshore. A mí me tocó acompañarla a Cristina en reuniones del G20 y escuché una cantidad de líderes mundiales no progresistas, como Obama, como Sarkozy, como Berlusconi, denunciar los paraísos fiscales. Allí está el dinero más sucio del mundo. Por allí circula el dinero del narcotráfico, el dinero del tráfico de armas, de los tratantes de personas. Y ahí está mezclado el dinero de los funcionarios de este gobierno que el presidente defiende. Que decía, los ojeros tienen que liquidar. No, Carrió no entiende nada, digamos, ¿no? ¿Quién va a liquidar la soja cuando todos los meses te bajan las retenciones el 0,5% y además te aumenta el tipo de cambio? ¿Quién la va a liquidar? Nadie. Salvo que se le esté a los gringos, salvo que se le esté muriendo un hijo, ¿viste? Pero nada más. Porque esto es lo que pasa. Entonces, han generado un mercado todo desregulado porque sienten que en realidad cualquier tipo de regulación va en contra de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen. Y han desregulado el ingreso y la salida de capitales. Cuando estaba Néstor Kirchner, a todo capital que venía lo obligaba a quedarse como mínimo un año y le inmovilizaba el 30% como encaje. Acá todos sabíamos que los capitales golondrina alguna vez iban a ir. Los capitales golondrina no tienen ni patria ni bandera. Cuando escuchan el primer zozobra, se terminan yendo. En enero le dijeron a Caputo, el ministro de Finanzas, que no le iban a prestar más. Todos sabíamos que esto en algún momento iba a estallar, que la bola de las LEVAC no tenía sentido, que eran más LEVAC de lo que había que reservas, más LEVAC que base monetaria.
Y avanzaron y llegaron claramente a esta situación. Entonces, compañeras y compañeros, es el peor gobierno desde que se recuperó la democracia. Y lo que tienen es que no tienen escrúpulos, no tienen ningún prurito, por eso quieren reformar la Ley de Defensa y Seguridad Interior, para tratar de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para reprimir, pero no para combatir contra la inseguridad. Evalúan que va a haber mayor cantidad de conflictos sociales producto de la crisis y van a querer utilizar las Fuerzas Armadas para esa situación. Este es el escenario. Por eso el rol de nuestra fuerza política es un rol decisivo, compañeras y compañeros. Tenemos que potenciarnos y tenemos que tratar de trabajar todos juntos detrás de estos objetivos. Hay que ser amplios políticamente y tener claridad ideológica donde estamos parados. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es profundamente antipopular. El llamado al diálogo que hizo el presidente al gran acuerdo internacional es el abrazo del oso. Te quieren llevar a sentarte para que termines avalando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo con la política de ajuste que van a tener que llevar adelante ahora. Nosotros, compañeras y compañeros, tenemos que estar alejados absolutamente de eso. Es mentira lo que dice el presidente, que ser oposición responsable es hacer todo lo que diga el presidente. Nosotros no somos ni empleados del fondo, ni empleados de Macri, ni empleados de ninguna corporación económica, ni lobista de ninguna empresa. Somos representantes del pueblo y el pueblo nos eligió para que defendamos al pueblo, compañeras y compañeros. Y esto es ser opositor responsable. Opositor responsable es darle representación institucional a aquellos que son críticos con el presidente. Es decirle al presidente que se está equivocando, no acompañarlo en el error. Le dijimos que se equivocaban con la reforma previsional y allí empezó la debacle, el espiral descendente en cuanto a la credibilidad del gobierno. Le volvimos a decir que se equivocaba si vetaba las tarifas. Y le volvimos a decir que se equivocaba yendo al Fondo Monetario Internacional. También le decimos al presidente que dice que ser tan transparente, si es que es tan transparente, que mande el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al Congreso para que sean los representantes del pueblo que discutan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de cara al conjunto de la sociedad. Si no lo si ustedes no aflojan, nosotros tampoco aflojamos. Y vamos a estar defendiendo al conjunto del pueblo argentino en contra de las políticas antipopulares, pero entre todos tenemos que generar esa nueva esperanza, ese nuevo sueño, esa nueva utopía que enamore de vuelta a los argentinos. Porque, compañeras y compañeros, lo que tiene que venir después del 10 de diciembre del 2019 es un gobierno distinto, porque nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con este gobierno. Ellos nos mandan al fondo, nosotros cancelamos la deuda con el fondo. Ellos hablan en la primera persona del singular, nosotros hablamos en la primera persona del plural, compañeras y compañeros. Nosotros somos de los que creemos que nadie se realiza en una sociedad donde no se realiza. Nosotros no creemos que la política empezó cuando llegamos nosotros, ni que la historia empezó cuando nosotros empezamos a militar. Nos sentimos continuadores de procesos históricos en la Argentina. Los que estamos acá somos herederos y continuadores
de los trabajadores que salieron de acá de Berisso e hicieron el 17 de octubre del 45. Somos herederos de los compañeros que durante 18 años construyeron la resistencia peronista y garantizaron el regreso del general Perón a la patria. Somos herederos de la juventud maravillosa del 73. Tenemos el ejemplo de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. El ejemplo de Raúl Alfonsín, que defendió esta democracia. El ejemplo de Néstor Kirchner, que hasta el último día de su vida trabajó para construir este movimiento nacional y popular. Y el ejemplo de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, que a pesar de ser atacada y perseguida por la derecha macrista, siempre está a disposición del pueblo. Muchísimas gracias, compañeros de Berisso. Los convoco a hacer realidad lo que piensan hoy el 70% de los argentinos, que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día en que Macri gobierne en Argentina. Muchas gracias.